Shabbat Shalom. En este día le damos gracias al Eterno por permitirnos estar un día más acá. Le damos la bienvenida a aquellos que se conectan al canal de YouTube, Llamas de Fuego para las Naciones, dándole gracias al Eterno por ser parte de esta hermosa familia. Les invitamos que aún nos ayuden a compartir estos videos a otras personas, que sea de gran bendición para sus vidas, para sus ministerios. Bueno, hoy vamos a tocar un tema y es ser conocido en el reino antes que la tierra, ¿sí? Y ustedes saben muy bien que este tema, aún Moisés, para llegar a esa estatura y los grandes hombres de Yahweh, no fue nada fácil, porque es muy fácil ser reconocido en la tierra, y eso es lo que el enemigo ha querido, que la gente se preocupe más porque sean visibles acá, que sean notorios en el reino de Yahweh. Y algo que nosotros tenemos que cambiar, la historia de los ministerios o la intención de un llamado, es que mi preocupación sea tocar el corazón de Yahweh y no tocar el corazón de los hombres. Porque ¿de qué nos sirve estar aquí bien con todo el mundo y mostrar una fama o un lugar si delante del Eterno al final de esta historia vamos a ser desechados? Entonces, si tu preocupación es tener un ministerio para que el hombre te vea, mejor ni lo hagas. Pero si tu preocupación es que Yahweh se agrade de ti, entonces estamos en el tiempo correcto y estamos a tiempo de corregir y prepararnos para ese momento. Entonces miramos, anteriormente estábamos en Éxodo capítulo 3, hoy vamos a entrar a Éxodo capítulo 4, versículo 1, y vamos a entender acá cosas muy fundamentales de lo espiritual. Porque si lo hablamos de lo del exégesis literal, no vamos a entender nada. Pero entonces vamos a ir al versículo 1 y dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán. Aquí ya vemos la primera como duda de Moisés. ¿Sí? Ya le había mostrado al Padre todo, recordemos que la zarza ya le había revelado todo el futuro, y aquí que empieza a hacer Moisés, a dudar. Ni oirán mi voz, la segunda duda. La primera, no me creerán. La segunda, no oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Yahweh? Y Yahweh dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y le respondió, ¿qué le respondió Moisés? Subrayé la palabra una vara, que esto es súper importante en este día, lo que vamos a entender. Y él le dijo: échala en la tierra. Y él la echó en la tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Yahweh a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Ahorita vamos a entender por qué le digo por la cola, porque la serpiente, ¿por dónde se coge? La cabeza. Por la cabeza. Pero ahorita vamos a entender por qué le digo por la cola y no por la cabeza. Y extendió su mano y tomó y se volvió en su mano, porque esto creerán que te ha aparecido Yahweh, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, Isaac y de Jacob. Entonces después le dijo, en el versículo 6, además Yahweh, mete ahora tu mano en tu seno. Y metió la mano en su seno, y cuando la sacó de aquí, que la mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo, dice que salió totalmente libre. Entonces aquí vuelve otra vez en el versículo 8, dice: si aconteciere que te creyeren ni obedecieren la voz de la primera señal, creerán la voz a la postrera. Y si aún no creyeren estas dos señales, y no oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, y las derramarás en la tierra, y cambiarán aquellas aguas que tomares al río, y serán sangre en la tierra. Entonces Moisés le dijo a Yahweh, ¡ay! ¿Qué le dijo con la expresión? ¡Ay! Ya empezó otra vez. ¡Ay, Adón! Nunca he sido hombre fácil ni de palabra, ni antes ni desde que tú hablabas a tu siervo, porque soy tardo en el habla, torpe en tu lengua. Y Yahweh respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo. Ya se le había revelado, porque recordemos que ya se le había revelado. Ya le podría decir: no soy yo, hey by hey. Ahora pues ve. Acuérdense que nosotros hace 8 días estudiamos la expresión ver, ¿cierto? Adón, envía que te ruego por medio. Ve
y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y dijo otra vez, ay, Adón, envíate, ruego que por medio del que veas debes enviar. Entonces Yahweh se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, que habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Paremos ahí y sigamos estudiando. Entonces acá ya vamos a ver que entramos, ya pasó Moisés del proceso de la preparación a encontrarse con Satanás. Porque recordemos que aquí ya no se va a encontrar simplemente con un humano, se va a encontrar con principados. Entonces aquí es donde muchos se paralizan, porque otra cosa es encontrarse usted con un lugar, pero cuando ya usted se va a enfrentar a Satanás, estamos hablando que no es cualquier cosa, hermano. Por eso mucha gente, por las emociones y por la falta de conocimiento, cuando es enviado, no sabe a lo que se va a enfrentar. Y por eso muchos resultan destruidos, tanto su vida como todo. Si usted va a ir a la guerra, si usted no va claro que va a encontrarse con potestades, con principados, con oscuridad, porque más que el faraón era un principado, ahorita lo vamos a entender, por qué la vara, por qué la serpiente, por qué la lepra, porque todo esto es espiritual. Detrás de eso hay un código espiritual que hoy lo vamos a entender, y eso es lo que yo quiero que le pidamos al Ruach HaKodesh, que lo que de verdad anhelan llamado, si no anhelan ministerio, tienen que primero pasar por un proceso donde Satanás lo va a tentar a usted, lo va a probar para saber si usted realmente es puesto por Yahweh o no. Eso es inevitable. Si Yeshua pasó por el desierto, a nosotros también el Padre nos va a permitir el desierto y va a permitir la tentación para saber si es puesto por Yahweh o no. Entonces, esto no es una emoción ser llamada. Y si usted estaba pensando que esto es un juego, que el Padre lo envíe, hermano, usted tiene que hoy aterrizar a través de esta enseñanza. Porque el día que usted salga de acá, usted va a tener que enfrentar al enemigo usted. Nosotros lo enfrentamos como cobertura espiritual y estamos peleando la buena batalla constantemente. Pero una cosa, cuando nosotros comenzamos a conquistar la tierra suacha, se nos vino con toda Satanás a acabarnos. La economía, la salud, todo. O sea, a nosotros nos atacó todas las áreas. Y si usted resiste, es puesto por Yahweh. Si usted se revienta, usted no fue puesto nunca por Yahweh. Usted, cuando comenzamos, nosotros con mi esposo había cualquier cantidad de iglesias aquí alrededor. Todas ya están acabadas, hogares destruidos, hijos en las drogas, pastores divorciados, porque nunca fueron puestos por Yahweh. Lo que no es puesto por Yahweh se acaba, porque Satanás lo va a acabar. Por eso, si usted presta atención a esta instrucción, usted lo que más le debe importar es que el enemigo lo conozca como verdadero y verdadera mujer de Yahweh, porque si no, usted se va a destruir, y va a destruir su vida, su familia, su economía y los que están alrededor. Por eso esto es un mensaje para que usted se prepare, porque en el instituto teológico o en cualquier lugar le van a enseñar la teología. Como cuando usted va a la universidad y le dicen, usted estudia todas las materias, pero cuando va a la práctica, es que se da cuenta si usted sirvió para eso o no. Entonces, así pasa, está pasando aquí en la congregación y va a pasar en muchos lugares, que el Padre les está hablando, les está entregando, pero el día de la prueba sabremos si son puestos por Yahweh o no. Entonces, usted mismo tiene que empezar a decirle al enemigo, y eso solo se lo puede ganar usted. Porque nosotros no podemos ganar su guerra. Porque aquí Moisés, la primera pregunta, ¿cierto? Que le dice, ¿qué tienes en tu mano? ¿Cierto? La primera pregunta que le dice Yahweh. ¿Quién se la hace? Yahweh a Moisés. ¿Por qué le hace esta pregunta si él ve todo, no? Él es omnisciente, él ve todo. Porque le estaba mostrando como que, ¿qué capacidad tienes tú? Ese es el significado de esa pregunta. ¿Qué capacidad tienes tú, Moisés? Entonces, cuando le dijo vara, le dijo, tienes una shevet, que significa autoridad. En hebreo es shevet, que significa a una autoridad. Y vamos a ver el significado de vara, porque en la escritura vamos a ver muchas formas. Y esto quiero que lo entiendan de verdad los que anhelan ministerio grande.
La vara también significa bastón y callado. Pero entonces vamos a ir, y algunos sí que me ayudan a leer rápidamente, Pablo y Miguel y mi amado. Vamos a ir a Apocalipsis 21:16 y otro que vaya buscando Bereshit 30:41. Entonces, la primera vara que vamos a estudiar hoy está en el Strong 47:31, que es Magel. Y ahorita vamos a encontrar qué significa Magel y por qué es tan importante tener este legado espiritual. ¿Qué dice Apocalipsis 21:16? Cuando la midió, se dio cuenta de que era cuadrada, que medía lo mismo de ancho que de largo. En realidad, medía 2.220 kilómetros de largo, lo mismo de alto y lo mismo de ancho. Pero habla que dice que la ciudad la midió con una vara. ¿Te quitaste ese pedazo? No, señor, aquí. Bueno, aquí sí dice, y midió la ciudad con la vara 12.000 estadios y su longitud, anchura y altura. La misma visión que le dio el eterno Ezequiel se la dio a Juan, ¿cierto? Pero ¿qué significa esa vara de medir? La capacidad del reino sobre un territorio, sobre un lugar. Pero también, cuando hablamos más adelante, hablamos de juicio, de probar la estatura y de muchas otras cosas. Entonces, a él estaba diciendo a Moisés, parecía loco, de verdad, o sea, yo estudiando esto, yo decía, que a mí el Eterno me diga que voy a derribar un principado de una nación, porque él tenía que enfrentarse, ahorita vamos a ver a qué principado, diga, con esa vara es suficiente. Usted que se pare y le diga al Padre, parece al frente de Nueva York, y con esa vara usted va a derribar todos los demonios que hay en la cúpula, o en el Anglar 51. ¿Usted qué le dice al Eterno? No, o sea, usted en su humanidad va a decir, pero yo con una vara, ¿cómo voy a derribar los principados de una nación? Pongámonos en nuestra lógica racional humana, cualquiera va a decir, una vara no tiene un efecto. Hoy vamos a entender que hay cosas que el Padre te va a entregar exclusivamente a ti para conquistar esos territorios. Y si hoy captas en el reino, vas a entender que el Padre va a hacer algo grande contigo de la manera más absurda o más ilógica que tú crees que no se puede hacer. Porque aquí lo hemos hecho con su pastor. Conquistar esta tierra ha sido duro. Ustedes, los que llevan con años con nosotros, han visto. Pero también ganarse en el reino un título, cualquiera no se lo gana. Entonces, aquí hablamos que él estaba aquí dándole una vara de medir para el futuro juicio de lo que iba a venir a la Nueva Jerusalén, y lo mismo así aconteció con Ezequiel. Entonces, vara es también una capacidad y una autoridad para corregir un lugar, una nación, un pueblo. ¿Qué le estaba entregando a Moisés? Autoridad para corregir una nación. La otra palabra en Bereshit 30:41. Lo leo yo. Sí, por favor. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. ¿Qué hacía esa vara? Esa vara se llama Matet en hebreo. Matet del Strong 4294, que significa una vara para poder bendecir el camino de ese siervo, que cada vez que se acercaba a esa vara, ¿qué hacía esa vara? Multiplicaba las ovejas, ¿no? De Jacob. De Jacob. ¿Por qué? Porque era una vara literal o una vara espiritual. Había una señal espiritual. Una señal espiritual. Entonces, ¿qué significa? Que el Padre, cuando da esa autoridad sobre un siervo, también multiplica todo lo que tiene. Señal de bendición, señal de autoridad, es que todo donde pone sus pies y sus manos es bendecido, va a florecer. Prospera. ¿Sí? Entonces, ¿qué le estaba entregando? Sobre Moisés, a través tuyo voy a bendecir la nación. O sea, la vara no era cualquier cosa, hermano. Primera de Samuel 17:40. Y otra persona que va buscando Éxodo 7:9 y otra Éxodo 31:2. Entonces, aquí entendemos la vara, término matet, ¿cierto? Que significa tribu, báculo, provisión, multiplicación. ¿Qué dice Éxodo 7:9? O alguno, Éxodo 31:2. Lo tengo yo. Dime. Mira, yo te he llamado por nombre. Abesaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Estaba diciendo, yo te he llamado como cabeza, como cetro de la tribu de Judá.
porque también la autoridad significa, la vara se llama cetro, cabeza de una tribu, cabeza de un lugar, eso significa también la vara. Éxodo 7:9, ¿qué significa? ¿Quién tiene? Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Listo, o sea que la autoridad espiritual, ahorita lo vamos a entender con la revelación de la culebra, pero quiero que entiendas que el Padre lo que le está diciendo a Moisés, eso tan pequeño, tan insignificante que tú ves, va a tener más poder de lo que tú te imaginas. Entonces, a veces el Padre nos dice, ¿qué te he dado a ti? Sí, vamos a ver, para allá seguimos estudiando, vamos con dos términos de vara. ¿Qué te he dado a ti? Y tú dices, no, no sé. No, pero es que tengo el don de la escritura. No, eso no es nada. Pero con el don de la escritura vas a conquistar una nación. Te doy el don de discernimiento de espíritus, te doy el don de sanidad, el don de liberación, el don de ministrar, el don de la revelación, el don profético. ¿Y tú qué dices que tengo? Nada. Sigues actuando como si Yeshua no hubiera hecho nada contigo. Entonces por eso no ha podido revelarte cosas mayores del reino, porque con lo poco que tienes, no lo usas. No lo usas, no estás haciendo nada. ¿Cómo el Padre te va a entregar más autoridad? Entonces aquí sigamos estudiando la vara. En hebreo está otro término, tercer término, bat, del Strong 905. ¿Qué significa? ¿Qué significa bat? Separado, aparte, barra, apartado, ¿sí? Y vamos a leerlo, por favor, alguien que lea Bereshit, capítulo 32, versículo 24. Pero también significa santidad. Génesis 32, 24. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. O sea, consagrado, apartado. Hombre apartado, hombre de vara, hombre apartado, hombre consagrado. Que luchó, dice, con el varón hasta rayar el alba. ¿Sí? Génesis 32, 24 le dice. Entonces, ¿qué hizo con la vara? Luchó con el Melec. Lucha, autoridad. Entonces también significa guerra, un instrumento de guerra para conquistar un territorio, para conquistar un lugar. El otro término de vara es Shevet, del Strong 7696, que significa cetro, punzón, corrección. Cetro, punzón, corrección, Shevet. Entonces, aquí vamos a este término. Isaías 11:4, amor, por favor. ¿Qué dice Isaías 11:4? ¿Lo tenemos? Y otra persona que va buscando, segunda de Samuel 7:14. 11:4. Sí. Sino que juzgará con justicia a los pobres y decidirá con equidad en favor de las manos de la tierra. Ajá. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios matará al impío. Entonces, ¿la vara qué significa? Palabra de autoridad. Porque dice que con la vara corregiría la iniquidad. Entonces, palabra de poder, palabra de autoridad. Entonces le está diciendo, mira todo lo que le estaba entregando a Moisés con eso. Palabra de autoridad, palabra de corrección, palabra ungida para confrontar al faraón. ¿Y qué dice segunda de Samuel 7:14? Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Entonces la vara también representa juicio, autoridad para traer juicio sobre un lugar, sobre un territorio. Por eso es que hay palabras de los siervos que toca tener mucho cuidado. Si usted mira cuando nomás, hablemos una cosa, cuando aquel siervo, Eliseo, esos hombres salieron y se le burlaron y le gritaron, calvo, calvo, y él con una sola palabra que dijo, que vinieron los osos y se lo devoraron, por una sola palabra de un siervo puesto por Yahweh. Porque la palabra de un siervo puesto por Yahweh es la misma palabra de Yahweh. Por eso usted nunca irá a un siervo verdadero, porque si le salta una palabra de corrección, le puede venir corrección.
Eso no es un juego, porque fue puesto por el Eterno. Y por eso los labios de un siervo son de cuidado y son de respetar. ¿Usted quiere palabra de bendición o palabra de quebrantamiento? Porque cuando el Padre unge, hermano, esa palabra solamente la puede quitar el mismo Eterno. Entonces aquí miramos que el Eterno le estaba diciendo, como que usted que no ha visto lo que yo le estoy entregando, yo no le estoy entregando cualquier cosa. Esos 5 términos les estaba diciendo a Moisés, te estoy entregando autoridad para corregir, autoridad en tu palabra, autoridad para hacer lo que mi mano a través de esa vara va a hacer. Cuando le dijo que la echara a la tierra en el versículo 3 y que se convirtió en culebra, ¿por qué? Porque esa vara se convirtió en serpiente. La palabra serpiente es nahash, que significa, hay 3 serpientes que habla la palabra. En nahash, la otra palabra es dragón, serpiente antigua y serpiente voladora. Y ahorita lo vamos a encontrar en la escritura. Porque recordemos que sobre Egipto, y si ustedes miran las imágenes del faraón y de todo lo que hacen las imágenes, tienen una serpiente en su sombrero. Todas. Y ahorita vamos a mirar, eso es un dios. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Yo voy a destruir ese principado. Porque le estaba diciendo, mi presencia va a derribar ese principado Nahash. Y vamos a ver que Nahash significa caos, mentira, duda, incredulidad, confusión. ¿Sí? Entonces la serpiente que vino a traer ¿qué? Confusión. A traer dudas sobre la Torá, sobre la palabra. A traer caos, a traer desgracia, a traer confusión. Entonces, ¿qué iba a hacer? Le estaba diciendo, yo voy a derribar ese principado que está sobre mi pueblo, que a través de las 7 naciones que leíamos anteriormente, ha venido a traer caos, confusión, engaño y mentira a mi pueblo. Entonces, estaban bajo un poder demoníaco. Por eso yo le digo, él no se estaba enfrentando a Faraón. Faraón era el títere. Él se estaba enfrentando al mismo Satanás. Y a su corte de brujería, de hechicería, de todo lo que se movía sobre ese territorio. Recordemos que el dios Afarrán, que significa protegido por el dios serpiente, o sea que sobre él había un culto y habían ritos que eran entregados a Apofis, que es caos, dios de la fertilidad. Entonces se estaba enfrentando, imagínense, al dios Afarrán, Apofis, caos, dios de la fertilidad, y le estaba diciendo, vas a tener que enfrentarte a todos esos demonios. ¿Cualquiera siente miedo? Claro. Por eso es que cuando alguien, hermano, se envía a otro lugar, no es, si usted va a la carne, los demonios lo van a acabar. Y esto sí, yo me acuerdo tanto cuando una vez yo le dije a alguien cuando se fue, que el padre en un sueño anterior, una semana antes, me dijo, dígale a ellos que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Ese fue el versículo que me dio para ellos. Y se les vino unas situaciones, hermano. Entonces, cuando a usted le están pasando cosas, pregúntese por qué. ¿Por qué? ¿Contra qué usted se está enfrentando? ¿Usted cree que Satanás se va a quedar contento que usted gane almas? ¿Usted cree que el enemigo va a estar contento que usted le arrebate territorios? ¿Que usted se meta en el campo espiritual? ¿Que usted se levante contra él? Porque usted levantarse en un lugar, él decirle, te voy a hacer guerra, porque este lugar te lo voy a quitar para glorificar el nombre de Yahweh. Entonces usted se está metiendo en el territorio de Satanás. Y usted le está diciendo a Satanás, yo estoy capacitado para enfrentarme a usted. ¿Sí sabía usted? Cuando usted va a un alma, cuando usted va a un lugar, así sea un barrio, y a usted lo envían, usted se está enfrentando contra los demonios de ese barrio, contra los demonios de esas personas, y usted le está diciendo a Satanás, aquí estoy. Voy a enfrentarme contra todo lo que se mueve en este sector por causa de Yeshua. Ah, bueno. Si hay brujería, si hay satanismo, si hay drogadicción, si hay lo que sea, eso se va a levantar contra ti.
Y entonces aquí la letra no cabe, hermano. Aquí cabe el poder del Espíritu Santo. Si tú no lo conoces, eso te va a acabar. Entonces te ataca las finanzas, te ataca la salud, te ataca la mente, te ataca los sueños, te ataca muchas situaciones. Y usted está diciendo, pero es que ¿qué estoy haciendo mal? No estás haciendo nada mal. Te estás enfrentando a las tinieblas. Y tienes que tener la capacidad para dominar y para vencer al enemigo, hermano. O si no, mejor metan aquí a la escuela dominical. Perdón, aquí no hay escuela dominical, escuela de Torah de niños. Váyanse aquí a las clases y de clases aquí mientras que se entrenan. Porque salir del confort es meterse al reino espiritual por causa de las almas. Eso es salir del confort. Por eso es que, hermano, no para todo el mundo es salir. Y si usted no se siente con la capacidad, mejor no lo haga. Quédese de servidor, quédese maestro de niños, quédese en otra cosa. Pero si usted dice, yo quiero ser entrenado por Yahweh para conquistar almas, para sacar a las almas de la prostitución, del infierno, de la drogadicción, del alcoholismo, aquí se van a enfrentar a brujería y hechicería, que eran los principados más grandes. Toda la nación estaba consagrada a Satanás. ¿Sabe por qué estaba consagrada a Satanás? Porque Faraón, ¿en qué tenía su cabeza? La serpiente antigua. Tenía a Dios Anfarrán. Le estaba diciendo, mi nación. O sea, le está diciendo Satanás, todo esto me pertenece. Y todos ellos me pertenecen a mí. Entonces hablemos, hermano, cómo un hombre con una vara iba a derribar un principado tan fuerte. ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Entonces mucha gente cuando sale en emociones, ¿usted ha visto cuando se va? ¡Ay, me voy para así sea para Tolima! Y yo, ¡ay, que el padre me envíe! ¿Sí? ¿Usted sabe que no va a enviar el padre allá? ¿Usted sabe cuántos demonios, legiones hay en ese territorio que se va a levantar contra usted? Por eso no es un juego el irse. Por eso no es un juego el que el Padre me use. Porque yo, hermano, sí he conocido a Satanás también. Y muy bien. Y me han mandado emisarios de toda clase. Brujos, satanistas, brujas. Y he enfrentado a Satanás de muchas maneras y yo sé que es este campo. ¿Usted cuántas legiones de demonios se ha enfrentado? ¿Usted cuántos satanistas ha enfrentado? ¿A cuántas brujas ha enfrentado en el reino espiritual? Que te conozcan y te vengan y te digan, a ti no te puedo tocar porque eres reconocido en el reino. Si tú crees que es enseñar nomás y coger el hablar en hebreo y coger y transcribir la Biblia y enseñarla muy bien, pues te tengo una mala noticia. Para eso están los maestros. Pero enseñar el reino y su justicia y su poder, eso se tiene que ganar. ¿Ya? Entonces, muchos me pueden enseñar mucho, claro, pero enséñeme el reino. Enséñeme la justicia. Enséñeme lo que es conquistar un territorio. Y hablamos de ministerio. Antes, eres un párvulo, enseñando a caminar, gatear. Pero cuando ya Satanás te conozca y los demonios te conozcan y tú arrebates almas, no hablo del cristianismo te arrebato, no, sino que se vea visible aquí en la tierra, almas que salieron de las drogas, almas que salieron de la prostitución, a través de tu intimidad con Yahweh, eres reconocido en el reino. Antes, eres alguien dentro de un lugar, estudiando muy juicioso y aprendiendo mucha Biblia. No me has demostrado que eres nadie delante del reino. Por eso no cualquiera es reconocido. Cuando alguien tú lo ganes en oración, en ayuno, en intimidad, veas que esa persona se convirtió, le sirve a Yahweh, eres reconocido. Antes no has hecho absolutamente nada. Si te mofabas que has hecho mucho, ¿no? Con el amor y cariño que te digo. Porque tú no has conquistado almas en el reino espiritual. Tú no has derribado espíritus inmundos por causa del evangelio del Mesías. Es más, si alguien te viera a ti o los demonios te vieran a ti, ¿qué dirían de ti? Es mi amigo. Nos tomamos el chocolate los dos. Hay algunos que hasta se dan la mano con los demonios porque no son reconocidos. Pero que los demonios tiemblen cuando te vean y te reconozcan,
Hermano, eso se gana con oración, ayuno y intimidad. Entonces estamos entendiendo la revelación de lo que significa la serpiente. ¿Ustedes saben qué se convirtió esa serpiente? ¿Por qué le permitió que la cogiera por la cola y no por la cabeza? Porque le estaba diciendo, te vas a tener que enfrentar a potestades que tú no podrás dominar sin mi presencia. Eso significa. No lo vas a poder coger por la cabeza porque cualquiera lo puede coger la cabeza. Por la cola, le estaba probando su fe al límite. Le estaba diciendo, te voy a enseñar que vas a depender de mí para coger ese principado. Sin mi presencia no podrás cogerlo. Eso significa cogerlo por la cola. Le está diciendo, tienes que tener mi intimidad para poder derribar ese principado, si no, no lo vas a poder hacer. Entonces le estaba enseñando estrategia espiritual. ¿Qué el Padre tiene que enseñarte? Estrategias espirituales. Por eso en Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes principales de maldad en regiones. Yo les hago una pregunta, ¿la misma potestad de Soacha es la misma de Bogotá? No, señor. ¿De Paipa? No. Hermano, es ahí donde muchos no califican. ¿Por qué? Porque en cada territorio, ahora hablemos de lugares consagrados, como veía por ejemplo una montaña en Venezuela, que van todos los brujos a consagrarse allá. Y veía impresionantemente cómo de verdad hacen unas cosas en esa montaña. Y usted cuando va a los territorios, la mayoría de lugares altos son para consagraciones satánicas. Usted va a venir al Tolima, gigante, bueno, es que Huila creo que es diferente. Todos los lugares están consagrados a ídolos alrededor. Si usted mira Perú, si usted mira Egipto, usted mira otros, entonces estamos mirando que aquí ya los seres caídos ya habían entrado y han tomado mucha posesión demoníaca sobre esta tierra cuando Moisés fue. Hermano, ya le habían dado instrucción para maquillarse, para hacer los Anunnakis, muchas cosas. Ellos ya estaban armados espiritualmente, hermano. ¿Quién les había dado la instrucción? Ustedes saben que cuando el Rubén nos ha enseñado de las armas, del maquillaje, de las pirámides, ya había una posesión demoníaca impresionante. Entonces, hablemoslo para este tiempo. En estos días es muy triste ver que ya las mujeres se tatúan, por ejemplo, al macho cabrío, una cantidad de demonios, y hablábamos con mi esposo. ¿Contra qué nos estamos enfrentando en este tiempo? Lo raro vamos a hacer nosotros. Lo raro no va a ser ver una gente con cambios de ojos, porque ya se están cambiando los ojos, ya se están cambiando las manos, se están arrancando los dedos, se están volviendo reptilianos. Ya estamos viendo una generación cada día que ni siquiera uno necesita orar para si está poseído, porque es que es visible. Cada tatuaje habla de la posesión demoníaca de una persona. Que se cambien los colores de los ojos, que se metan infiltraciones acá, que se cambien, que se corten la lengua en dos, que se cambien los dedos, que se quiten y amputen. Hermano, ya estamos entrando en una recta muy demoníaca. Pero el punto es, si nosotros no entendemos esto, ¿quiénes somos? ¿Qué el Padre nos ha entregado? ¿Qué nos va a entregar? ¿Cómo vamos a enfrentar las tinieblas? ¿Ustedes creen que las almas se ganan con sola Biblia? Con el campo espiritual. Por eso si el enemigo no sabe que tú eres una persona del espíritu, almas no vas a ganar. Porque la demostración del espíritu es las almas, hermano. ¿Cómo yo sé que alguien tiene el espíritu? Con las almas que el Padre le entrega. Si usted no está conquistando almas, todavía no eres autoridad espiritual. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Usted vio que cuando Moisés llega ante el faraón, ¿qué hace él? ¿Se convierte en qué? En cocodrilo, ¿cierto? Y llega y se lo devora. ¿Qué le estaba diciendo? Voy a devorar ese principado. El Padre le está diciendo a Faraón, al mismo Satanás, voy a devorar la idolatría de los demonios que gobiernan a Egipto. Eso representa esa señal. La primera señal, derribar potestades y derribar principados. Esa fue la demostración.
Si miramos el dios Apophis, si usted va a Egipto hasta el día de hoy, cuando usted va a la mayoría de pirámides encuentra estas imágenes, ¿cierto? Todas las paredes usted encuentra este tipo de serpientes, ¿cierto? Entonces, ellos, ¿por qué? Porque todo lo que han consagrado sus hijos, sus tribus, sus cultivos, lo han entregado al dios Apophis, al dios serpiente, ¿cierto? Y si usted mira, hasta el día de hoy, usted va a Egipto y ¿qué encuentra? Exactamente lo mismo. Entonces, ¿dónde hay más naves? En el Medio Oriente. En el Medio Oriente. ¿Ustedes creen que ese principado no ha tomado mucho poder? ¿Por qué la mayoría que usted analiza últimamente se tatúa son serpientes? ¿Qué espíritu se está moviendo en los aires? ¿Qué demonios están llevando a la gente a tatuarse? ¿Qué se está preparando para los últimos tiempos? ¿Qué el enemigo está trabajando al humano? ¿Para qué lo está preparando? Para la guerra final. Los tatuajes son símbolo de señales demoníacas para la guerra final. Entonces ya cada día la gente está más poseída y usted mira que cada día se incrementa el tatuaje por una señal de lo que los demonios están gobernando ya la tierra. Cada persona tatuada es una persona endemoniada, poseída por un demonio. Y cada tatuaje representa una deidad que está gobernando su espíritu. Porque, hermano, una persona cabal jamás se tatuaría como un animal, como una bestia. Una persona que tiene temor, cinco sentidos cabales jamás se tatuaría. Pero ese demonio toma tanto control en el alma, en la debilidad humana. Entonces, aquí estamos viendo que Satanás ya se le estaba enfrentando. ¿Por qué le puso miedo a Moisés? Porque usted sabe que cuando usted va a conquistar un territorio, cuando usted va a conquistar un lugar, ¿qué es lo primero que el espíritu inmundo le pone a uno? Miedo. Temor. Lo quiere paralizar, lo quiere congelar. Le está diciendo a ¿usted cómo va a ir allá si usted no es nadie? Usted no tiene nada, usted no puede hacer. Le está hablando a usted a su espíritu. Le está congelando las emociones. Lo está paralizando. Entonces en el momento le estaba diciendo, yo no sé hablar. Por eso más adelante vamos a entender eso. Pero es que, hermano, aquí no hablamos de cualquier cosa. Él no estaba haciendo miedo de cobarde porque sí, sino porque él sabía que se iba a presentar principados, potestades, que él había visto porque él había estado con Faraón. Él sabía lo que se movía allá, él sabía lo que hacía Faraón, los demonios, los hechiceros, los brujos. Él sabía y conocía el territorio al cual se iba a enfrentar. Claro que lo conocía. Entonces, algo que yo te enseño hoy, cuando Dios te envíe, conoce el territorio espiritual en el que estás. Métete en ayuno y en oración. Pídele al Espíritu Santo que te revele a qué te vas a enfrentar. Cuando tú estás ganando un alma, ¿a qué demonio te estás enfrentando con esa alma? Hermano, usted no sabe si esa persona fue consagrada a cosas y eso se va a levantar contra ti. Eso te va a atacar. Por eso cuando la gente está en los discipulados o está ganando un alma, usted está enfrentándose contra los demonios de esa persona, contra los demonios de su familia. Y si usted está en la carne y tiene puertas abiertas, eso te va a destruir a ti. Por eso usted no puede ir a evangelizar, no puede ir a discipular si tiene puertas abiertas. ¿Qué pasaría si usted va a un lugar, como una vez tuvo un suceso, que fui con alguien a ministrar? Ella, empecemos por el nombre, se llamaba Osiris. Había sido violada por 7 hombres. ¿Cuántas legiones tenía? Y entonces mi amigo espiritual me dijo, acompáñame a orar. Pues yo fui inocente. Yo pensé que era orar cualquier cosa. Y entonces empezamos a orar. Llega esa posesión demoníaca, porque cuando alguien está poseído tiene 3 veces hasta 4 más fuerza humana, normal, porque ya lo hemos vivido con el pastor. Se llega y se le lanza y le corta la cara a él y le dice, usted a mí no me puede sacar porque usted no tiene autoridad. Entonces, ¿quién queda con ese chicharrón? Pues yo. Y entonces empiezo a orar en mi inexperiencia, porque llevaba un año de convertida. Y entonces empiezo a reprender
y ella se mete como un animal debajo de la cama, y el padre me da la autoridad y me dice, tú tienes la autoridad, como en este momento Moisés, para sacarlo, pero él no la tiene. Efectivamente ella es libre, por misericordia de mi padre, porque era la primera vez que yo ministraba liberación, y me manda una potestad tan grande. Esa mujer es libre. Cuando salgo yo de ahí, confronto a la persona que iba conmigo, le dije, ¿qué puerta tú tenías abierta? ¿Por qué el demonio te tocó? Dijo, porque estaba viendo pornografía. Tenía un canal abierto. Los demonios te conocen, hermano, cuando tú tienes puertas abiertas. Otra experiencia. Fuimos a un lugar a ministrar 300 personas. Éramos un equipo de 12 para ministrar. Llega la noche de la administración, un sábado en la noche, y entonces había un tipo poseído por un demonio sexual muy fuerte, era un tipo grande. Se le viene a un tipo, lo encuella y lo levanta y le dice, te voy a matar, porque tú eres un mentiroso. Y lo coge y casi lo ahorca, nos tocó quitarlo, orar por él. Y entonces entramos al cuarto y el pastor le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué te hizo eso el demonio? ¿Por qué pasó? Estaba consumiendo. Y tocó sacarlo del campamento para que el padre pudiera manifestarse. Entonces, hermano, si usted se va a meter a servirle al padre con puertas abiertas, tenga cuidado, porque tarde o temprano el padre va a ocasionar una leñera espiritual para que tú no te burles entre lo santo y lo profano. Aquí hablamos que Moisés tenía que estar en total santidad para poder tener autoridad. ¿Usted qué cree que hubiera pasado? Donde él va ante el demonio del principado de Faraón, le coge la serpiente, hasta lo hubiera podido matar. Porque los brujos inmediatamente también sacaron sus hechizos. Y no eran cualquier brujos. Eran jerarquías demoníacas que le estaban diciendo, usted tiene un Yahweh, nosotros también lo tenemos. Y ellos conocían el campo espiritual. Entonces, aquí miramos qué es mayor, sin menospreciar con todo amor y cariño lo que el Padre nos da, el regalo más preciado que la Torá. Pero si usted no conoce al campo espiritual, la Torá suya le va a servir para nada. Entonces aquí Zacarías 4:6 me dice, no depende del ejército ni de la fuerza, sino de mi espíritu, dice el Adón Todopoderoso. Entonces acá vemos que espiritualmente, ¿qué va a querer hacer Satanás antes de que tú ejerzas? Las armas espirituales, ¿matar qué? Tu fe, tu legado, tus dones, tu llamado. Por eso algo que siempre que el Padre, si usted mira cuando el Padre iba a sacar a grandes siervos, a David, ¿qué le dio? ¿Le dio un armamento o le dio una esta? Entonces, aquí miramos que el Padre usa cosas que uno cree que son insignificantes para derribar a los demonios. David, ¿a quién se iba a enfrentar? Amor, guarda eso. ¿A quién se iba a enfrentar? A un principado también. Cuando miramos, cada siervo en cada etapa se tuvo que enfrentar a un principado. Si mirábamos este hombre que enfrentaba y que tenía tanta fuerza, Sansón, ¿contra qué enfrentaba a los demonios? Y las personas que estaban ahí. ¿Con una quijada de qué? De un animal. Y entonces uno dice, oiga, pero ¿por qué tenía tanto poder? ¿Por qué tenía tanta fuerza? ¿Será que era fuerza humana o fuerza del espíritu? Pero algo que nos está enseñando el Padre, yo te estoy entregando armas, te estoy entregando cosas, pero las tienes que saber utilizar. Si tú no sabes utilizar las armas espirituales, Satanás te va a acabar a ti. Entonces, tú has hecho un ayuno sin que los hombres de Dios te convoquen para saber qué armas espirituales tienes. O estás ahí como, sí, yo sé que el Padre me llamó, sé que Dios me dio un don, pero ¿qué armas espirituales tienes para enfrentar? ¿Cómo te estás equipando? ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo te estás metiendo en la intimidad? ¿Cómo estás pagando el precio para que el enemigo también
sepa que hay un hijo, una hija de Yahweh. Porque, hermano, Satanás no le va a comer a usted porque sepa Biblia. El enemigo no le va a comer de cuento porque usted cante, porque usted dance, porque usted... No, eso no, el enemigo eso lo parece, él hasta se sabe eso, más que usted. El enemigo, si algo le teme, es un hijo que le cree, un hijo en santidad, un hijo de intimidad. Por eso aquí le prueba la fe a tal punto que él estaba en ese momento haciendo el padre de Moisés, lo estaba ¿qué? Capacitando. Lo estaba entrenando espiritualmente, a solas primero. Porque una cosa es en el lugar secreto y otra cosa es público. ¿Cómo usted se entrena espiritualmente? En lo secreto, donde nadie lo ve. Por eso la autoridad no se gana afuera, la autoridad se gana de rodillas. Por eso en 1 Samuel 17:45 que dice, cuando David, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo a ese demonio, a ese gigante? Alguno que lo teme. Tú vienes contra mí con espada, lanza y javelina, pero yo vengo a ti en el nombre de Yuhei Bajé, todopoderoso, el Shaddai de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Algo que tenemos que tener claro es que cuando yo me voy a enfrentar a los demonios, es porque yo quiero que ese pueblo sea libre. Y eso para algo muy poderoso que te va a dar unción es amor. Usted sabe que el arma más poderosa que cualquier cosa es el amor por las almas. Así es. Si usted no tiene amor, no tendrá unción. Porque Dios no te va a entregar los dones si no tienes amor. Al que el Padre usa es porque Él sabe que a esa persona le duele las almas, le duele la condición del pueblo, le duele ver a una persona en la prostitución, le duele ver en la droga, le duele ver... Entonces, ¿cómo Dios le va a dar a alguien armas espirituales si no tiene amor? Entonces, ¿qué fue lo primero que le probó a Moisés en el campo cuando estaba siendo pastor de ovejas? El amor. Entonces, algo que tú tienes que pedirle al Espíritu Santo, si tú quieres tener autoridad, que te dé amor. Que te dé amor por las almas, que te dé amor por ese territorio, que te dé amor por ese pueblo que el Padre te está colocando o te va a enviar. Ahora, algo que me ministraba mucho cuando mi esposo predicó hace muchos años, es que uno no debe esperar a que lo envíen para tener ese corazón. Olvídese de eso. Dios nos llama, porque es que ahorita va a pasar algo, y es que muchos van a esperar que lo llame Dios cuando no ha hecho nada acá. Dios prueba el corazón de lo pequeño a lo grande. Si tú no amas, si tú no tienes compasión por las almas de acá, ¿por qué vas a tener compasión por otro lugar? Sería ilógico. Yo tengo amor ya, o sea, porque muchos dicen, cuando a mí Dios me llame, ahí sí como cabeza, ahí sí voy a servir, ahí sí voy a pagar el precio, ahí sí voy a ayunar, ahí sí, y Dios, se te quedarás esperando ese día, porque nunca va a llegar. ¿Sabe por qué Dios no promueve a muchos? Porque Dios no puede ser engañado, hermano. Dios promueve según la intención del corazón, según el Padre vea la verdadera voluntad tuya. Porque el Padre no promueve a alguien que no ame, alguien que no quiera pagar el precio, y alguien que no quiera enfrentarse a las tinieblas por amor a una salvación de otros. Sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Entonces aquí ¿qué le probó el Padre a Moisés? Le probó la fe, le probó el carácter, le probó la santidad. Otra cosa que el Padre va a formar en ti es el carácter y las emociones. Si tú no tienes la capacidad de dominar las emociones ante las circunstancias, no puedes enfrentar a Satanás y a los demonios. Hermano, ¿qué estaba haciendo? Aquí vuelve y le saca, cuando leíamos el texto, no sé qué hablar. ¿Qué significa esto? Le estaba diciendo, no tengo labios santos y puros, porque él venía de un lenguaje caído. Le estaba diciendo, no soy hombre de labios circuncidados. No tengo la pureza suficiente para enfrentar a Satanás. O sea, él estaba mirando su condición espiritual como estaba para enfrentarse a Satanás. Yo les hago una pregunta hoy acá.
Si usted en este momento el Padre le dijera, ve y ora por un satanista, ¿qué santidad usted tiene para enfrentarse a Satanás? ¿Sí sabe que ellos ven la pureza? Ellos ven la santidad. Ellos ven lo más profundo. ¿Por qué los satanistas y los brujos pueden ver lo que usted no puede ver? Hablábamos esta mañana en una conversación con mi esposo y me decía, ¿sabe por qué hay gente que no puede ver lo malo? Porque lo malo lo gobierna todavía. Porque hay mitad maldad y mitad santidad. Pero el verdadero hombre y la mujer de Yahweh todo lo puede ver y todo lo puede discernir, porque hay un corazón limpio y puro y puede ver lo oculto que esa persona cree que nadie puede ver. Por eso hay personas que no se acercan a nosotros para que sus obras no sean manifiestas, para que no sea descubierto. Y si se acerca y nos enfrenta con cinismo, es porque es muy descarado o descarada y no le da temor. Porque si hay gente que te mira hacia los ojos y dice, ¿qué me ve? Y sabe que le estoy viendo el pecado y dice, ¿y qué me ve? Le estoy viendo su maldad, su pecado, su oscuridad, lo que usted cree que yo no le puedo ver. Entonces, a esa dimensión es que el Padre nos quiere llevar. Por eso es que hay gente que ve los demonios normal. Ve que digo está endemoniado y lo ve normal. No, es que yo no lo veo tan malo, es juicioso, trabaja, estudia, hace muchas cosas, pero no le ve el demonio que tiene. No, yo lo veo bien. Mi hijo está bien, usted está bien. Está bien endemoniado. Que trabaja es una cosa, que estudia una cosa, pero está en una maldad de oscuridad tremenda. No está bien. Está bien a lo literal, pero a lo espiritual, ¿cómo está? Ahora les hago una pregunta. ¿Será que alguien carnal, alguien sin los dones del Rúa, puede dirigir un lugar? No. Se le va a llenar ese lugar de demonios. Y se le congregan y se le ríen y dicen, aquí estoy. Estoy endemoniado, pero aquí me congrego. Practico brujería y aquí vengo. Practico satanismo y aquí me siento contigo a compartir la Torah. ¿Por qué ustedes creen que en este lugar la gente cuando peca se va? ¿Por qué usted cree eso que pasa? Porque saben que son descubiertos. Entonces la gente hace lo más fácil. Por allá ni volvamos. Porque allá nos van a sacar el guardado que tenemos. Entonces aquí, cuando le dice también la otra cosa que le dice que saca la mano y se vuelve lepra, ¿por qué? ¿Qué significaba la lepra? ¿O qué le estaba diciendo el Eterno con este mensaje a Moisés? Le estaba diciendo que iba a sacar la infidelidad del pueblo de Israel, porque por causa de la infidelidad, por causa del pecado, había venido lepra espiritual a ese pueblo. Recordemos que la lepra, si alguien me ayuda a leer Números 12:12, que dice, ¿qué significa? Que era una enfermedad grave y que era una enfermedad ¿qué? ¿Qué dice Números 12:12? Dice, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya en medio consumida su carne. Ya medio consumida su carne. ¿A quién se refería? A Miriam. A Miriam. ¿Qué hizo el Eterno cuando Miriam murmuró y se llenó de lepra? La sacó del campamento. ¿Por qué? Por chisme. No, porque era un demonio que se contaminaba el resto del pueblo. Y sobre ella había una potestad de murmuración que contaminaba el resto del pueblo del campamento. Y el padre se llenó de tanto celo que la puso de su lengua, pasó a su cuerpo. Entonces, cuando alguien está poseído por el demonio de murmuración, toca o que se arrepienta o sacarlo. ¿Por qué? Porque contamina el resto de la comunidad. Entonces, algo que es un pecado que el Padre aborrece, sí. Y entonces aquí miramos que le estaba mostrando, todo tu pueblo, la mayoría es un murmurador. Y eso pasó en el camino. La mayoría del pueblo de Israel estaba lleno de lepra espiritual. ¿Por qué? Porque murmuraban contra el mismo Yahweh. No agradecían nada. Todo lo cuestionaban. ¿Por qué allá comíamos carne y aquí no? ¿Te acuerdas? Cuando salieron de la esclavitud. Entonces, ese principado había contaminado mucho ya el pueblo.
Entonces le está diciendo, así está esa condición, muertos espiritualmente. Y volvió y le mató y volvió y saneó, ¿cierto? Entonces le está diciendo que iba a restaurar al pueblo de Israel de toda esa impureza. Recordemos que la lepra también significa orgullo, porque cuando mirábamos a aquel hombre, ¿por qué tenía lepra? Por orgullo. Y el Eterno va y le dice, lávate 7 veces y a la 7ª te voy a sanar. ¿Qué le estaba quebrantando? ¿Qué había sobre Faraón y sobre ese pueblo? Orgullo y soberbia. Entonces, ¿el orgullo es un demonio? Sí. ¿El demonio es un principado? Sí. ¿Que trae desgracia y trae enfermedad? Sí. Entonces, los egipcios aquí, cuando veían una persona con lepra, era una persona muerta. Y entonces aquí le estaba mostrando también que esa era la condición que iba a venir sobre ellos por causa de la murmuración, por causa del orgullo, y que solo Yahweh podría restaurar. Leamos Números 21, del versículo del 3 al 8, ¿qué dice? Yahweh, ¿Sí? Yahweh escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Elohim y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Yahweh envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho el pueblo de Israel. Hasta ahí. Entonces miremos por causa de la murmuración y cuestionamiento que vino. Muerte. Dice que él permitió las serpientes para que los mataran. Yo te hago una pregunta, ¿por qué el Padre ahorita no hace lo mismo? No, pues no quedaría nadie. ¿Quién es el que nos protege de ese pecado? Yeshua. Pero eso no quiere que no vengan consecuencias. Vienen consecuencias. Entonces, algo que tenemos que cuidar, nuestro espíritu y nuestro corazón, es de abrirle la puerta a cualquier tipo de murmuración, sea contra Yahweh, contra los siervos o contra la voluntad de Yahweh. Entonces, aquí el Padre le está diciendo, me voy a levantar contra ese espíritu, voy a derribarlo, te voy a dar la autoridad para corregirlo por causa del juicio que puede venir. ¿Qué le estaba entregando a través de esa vara? También la autoridad para predicar su palabra. Por eso cuando en el versículo 10, leámoslo un momentico, el versículo 9, porque él estaba diciendo que iba a castigar el río y lo iba a convertir en sangre, porque ¿cuál era el ídolo de los egipcios? El río. El río Nilo era su Dios, que les traía provisión y bendición. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Te voy a quebrantar tu ídolo, te voy a destruir tu confianza, Egipto, y voy a traer juicio sobre ese río para que ustedes se den cuenta que el único que provee y da alimento soy yo. Entonces, esto nos enseña, eso. Por eso el Padre se aira cuando tú dudas de que Él puede proveerte a ti, de que Él puede suplir tu necesidad, porque entonces, ¿en quién estás poniendo tu confianza? En ti mismo, en tu trabajo, en tu empresa. ¿Sabes eso cuando alguien le dice que se va a acabar la empresa, cómo se pone la persona? Se derrite. Su ídolo, su becerro, por dicho, se le va al mundo, total. Usted lo hizo cuando los jefes le dicen a usted, ¿y qué va a hacer si usted se va de esta empresa? ¿Qué va a pasar con usted? ¿Qué le está diciendo? Yo soy su Dios, usted depende de mí. Y nosotros, los hijos de Israel, dependemos solo de un Padre poderoso que se llama Yuhei Baihei. ¿Cuál es el dueño de esa empresa? De ese negocio. O sea que nosotros, ¿de quién dependemos? Siempre nuestra economía. ¿A quién le debemos la gloria? ¿A quién le debemos la gratitud? Porque de Él y por Él es que comemos. De Él y por Él es que vestimos. De Él y por Él es que pagamos lo que tenemos que pagar. No se le olvide
que nada de lo que tenemos y vamos a tener es por nuestra fuerza, ni por la empresa, ni por nadie, es por el Eterno. Si tú eres fiel, el Padre será fiel, pero si eres infiel, el Padre te quita la provisión. Porque aquí les está diciendo, por la infidelidad, por la idolatría, por el paganismo, te voy a quitar la provisión. Cuando el Padre quita la bendición, es porque le has quitado el primer lugar al Eterno también. Te cierran los cielos, te castigan la ingratitud por tu infidelidad. Entonces, muchas veces uno dice, ¿por qué no veo la provisión? Porque has sido infiel. Porque le quitaste el primer a Yahweh. Porque no has hecho la voluntad de Yahweh, los cielos se te cierran. Te quita todo para enseñarte un principio, que de Él y por Él son todas las cosas. Si nosotros queremos que nos pase lo del río, queremos castigo, queremos provisión. Nunca le quites el primer lugar al Eterno. Escríbelo bien grande. Nunca le quites el primer lugar al Eterno. ¿Por qué, hermano? Porque Él es celoso de nosotros y no comparte su gloria con absolutamente ningún ídolo. ¿Usted no ha visto cuando la gente a los hombres le ruega, le apletecía a los jefes? Usted mira bien con sus jefes, le corre y el Padre le dice, ¿y por qué no me corres de la misma manera a mí? Si yo soy tu proveedor, yo soy el que te doy la salud. ¿Qué pasará si mañana no te pudieras parar de la cama? Te paralizarán las columnas, como me pasó a mí. Y no pudieras caminar. ¿Qué harías? Porque a veces le corremos a las cosas mundanas, al trabajo, al estudio, pero no le corremos al Eterno. ¿Usted no dice cuando la gente está como corre caminos? Y el Padre espera, dame más tiempo. No, es que... ¿Y qué pasará si mañana no te pudieras parar de la cama? ¿A dónde queda tu afán? ¿Qué pasará si mañana no te pudieras levantar? ¿Te has hecho esa pregunta? Entonces, el Padre a veces nos quita cosas por ingratitud. ¿Cómo se había vuelto Israel el pueblo? Ingrato. Había caído en paganismo, había estado adorando otros dioses, y el Padre dijo, bueno, entonces también voy a convertir este río en sangre. No van a tener alimento. Versículo 10, cuando dice aquí, pero Moisés le dijo a Yahweh, por favor, Yahweh, nunca has sido hombre de palabras, ni en el pasado ni ahora, lo que has hablado tu servidor, yo soy lento para hablar y torpe para la lengua. O sea, le está diciendo, yo no tengo la pureza suficiente para confrontar al faraón. Versículo 11, y Yahweh le dijo, ¿quién le habla al hombre? ¿Quién le habla al hombre, perdón? ¿Quién lo hace mudo o sordo, vidente o ciego? ¿No soy Yahweh? Ahora ve y estaré contigo. Cuando hables te indicaré qué decir. Esto nos enseña algo tremendo. Nosotros no podemos ejercer ningún don en nuestra fuerza. Esta semana me pasó algo, de verdad, muy fuerte, y a mí me marcó mucho algo que enseñaba el pastor hace 8 días, cuando decía, aunque tengas el don de sanidad, no lo ejerzas alocadamente sin que el Padre te dé una autoridad. A mí se me quedó tan marcado eso en mi espíritu, y estudiando esto, sin el espíritu, y eso es lo que muchos están pecando, porque tienen un don, creen que pueden ministrarle a todo el mundo sanidad, a todo el mundo liberación, a todo el mundo profecía, y pasan por encima de la voluntad de mi Padre, y por eso se creen sus dioses en las congregaciones. Y nosotros no somos dioses, somos siervos. Entonces, me pasó que tuve una visión con alguien, y yo le decía, Padre, ¿le tengo que hablar o no le tengo que hablar? Pasé medio día entre la lucha de la obediencia, porque era una visión muy confrontante, algo que tenía que hacer esa persona con su papá y restaurar para poder ser sana. Pasé medio día diciendo, ¿le escribo o no le escribo? Finalmente le escribí y le dije, ¿qué tal que sea o algo que esa persona oraba y está esperando la respuesta de Dios? Efectivamente fue así. Me dijo, el día anterior le había ayunado al Padre para que Dios me permitiera hablar con mi Padre y sanar todas las heridas de mi Padre. Y así tal cual yo tuve ese sueño.
viéndola a esa persona con su padre, sanando su pasado para ella ser sana. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera obedecido a lo que Dios me dijo? Al otro día esa persona ya se iba a ir de su ciudad y entonces le dije, tienes que viajar ya, porque ella viajaba al otro día. O sea, si no le hablaba, se hubiera ido sin la respuesta de Dios. Efectivamente, esa persona estaba esperando que su hija le hablara y restaurara todo su pasado con él. Y fue algo muy sobrenatural. Entonces el padre me decía, aunque eso me llevaba a entender, Dios me ha dado dones, Dios me ha dado señales, pero siempre ten reverencia y hazlo como lo hiciste. Nunca te confíes en lo que yo te entregaba. Después de eso, el padre le permitió otra respuesta a ella después de ese día. Entonces, si Dios te ha dado dones, si Dios te va a usar, algo que ten cuidado de ti mismo es saber si es la voluntad perfecta de hacerlo en el tiempo correcto. Escríbelo muy grande. Porque si tú te jactas del don, del llamado, de la autoridad que Dios te ha dado, Dios te puede dejar en vergüenza. Entonces, este temor de Moisés, al primero era reverencia, pero al segundo ya era rebeldía. Ojo con esto, porque aquí Moisés representa dos tipos de temores. Uno reverencia y el otro ya rebeldía. Y esos dos son peligrosos. Porque yo recuerdo esa noche que no podía dormir y el padre me dijo, es que te di a ti el don y tú tienes que hablarle. Y yo le decía, no padre, yo no lo quiero hacer. Es que es algo muy delicado. Me dijo, te lo entregué a ti y a ti te lo demando. Y ahí sí ya, le dije, no, ya la llamo y ya le digo, porque esa es una orden divina. ¿Ya? Entonces, tengamos muy cuidado cuando es reverencia a cuando es rebeldía. Ojo con eso. Porque aquí Moisés, cuando ya a la segunda vez, ponle cuidado acá, versículo 13. Pero él dijo, por favor, Yahweh, ¿estaba siendo rebelde o no? Ya le había dicho que iba a estar con él, porque le tenía que seguir preguntando. Por favor, Yahweh, encomienda la misión a otro. ¿Cómo se llama eso? ¿Tienes sueño, pijo? No, bueno. ¿Cómo se llama eso? Si Dios te está diciendo, eres tú el canal, y tú le dices, no, mejor que vaya Dayana. Obstinación, orgullo y rebeldía. Ojo con eso. Y mire lo que pasa. Mire qué pasa. Miramos aquí. Encomienda la misión a otro. ¿Qué hizo Yahweh? Se enojó con Moisés. Si tú tienes un don, tienes un ministerio y no ejecutas eso, el Padre te va a confrontar y te va a tratar por eso. Muchos de los tratos que vivimos es por una desobediencia de algo que el Padre nos ordenó. Escríbanlo muy grande, atrás están poniendo cuidado, porque a veces vienen los tratos por desobedecer a un llamado del Eterno. Si el Padre te está diciendo que te va a usar, ya te ha hablado, te ha dado un don, te ha dado un ministerio, te ha dado cosas, y tú sigues diciendo, pero es que yo no sé cuál es mi llamado, yo no sé cuál es la voluntad del Padre, yo no sé para qué el Padre me tiene, estás provocando a ir al Señor. Entonces aquí, ¿qué dice? ¿Usted cree que escogió a Aarón porque era el escogido? ¿Sabe por qué escogió a Aarón? Porque el Padre le dijo, tú no eres indispensable. Voy a poner a otro. Entonces dice aquí, dijo, ahí tienes a tu hermano Aarón, el levita. Yo sé que él habla bien. O sea, ya el Padre sabía las capacidades de Moisés, las capacidades de Aarón. Ahora mismo está saliendo a tu encuentro y se alegrará verte. Pero la voluntad del Padre no era que hablara Aarón, era que hablara ¿quién? Moisés. Entonces ten cuidado cuando el Padre te da una orden a ti y tú dices, pero es que yo no sé cómo voy a hacer eso. Y yo te digo, no me interesa, hazlo. Algunos yo les he hecho eso, porque es simplemente que Dios te pone a ti. Y no me preguntes cómo. Va, ministra Karen, ella a mí no me tiene por qué preguntar, pero es que, no, vaya a mí. Usted ya Dios lo ungió, a usted ya lo ungió, a usted ya el Padre le dio algo, vaya y ejecute.
Usted ni me pregunte. Porque el Padre le está dando una orden a través de nuestra vida. Entonces, algo que usted nunca debe permitir en su corazón es dudar de la voluntad del Padre cuando el Padre te va a usar. Porque eso a ir a Yahweh con tu vida. Eso te puede costar el que el Padre te diga, ya no te voy a usar a ti. Ay, es que yo te iba a llamar como pastor, pero como no querías, voy a llamar a otro. Y entonces tú ya no vas a ser el pastor, sino tú vas a ser el copero del pastor. Por eso, ojo, las ocasiones que el Padre te permita, hazlo. Hazlo. Que si te enviaron a predicar, hazlo. Que si te enviaron a ministrar, hazlo. Que si te enviaron a hacer, hazlo. Porque ahí es donde el Padre está viendo si tú eres obediente o no eres obediente. ¿Qué pasaría si tú hubieras tu llamado en otro y el Padre con los años te dice, sí ve, así era la posición que yo te quería tener? Pero por tu rebeldía, por tus cuestionamientos, le tocó colocarlo a él, porque ese llamado era para ti. ¿Qué pasaría? ¿No te va a doler? ¿No vas a llorar? ¿No vas a sentirte triste de saber que el Padre pudo confiar en ti y por tu deslealtad tuvo que confiar en otro? Pues hermano, tengamos mucho cuidado. Porque es que no sabemos el día y la hora que el Padre nos va a hablar, o ya les habló. Entonces algo que yo le tengo pavor y temor es que el Padre me diga, como usted no me obedeció, me tocó colocar a otro, porque usted no fue útil. Usted fue rebelde, usted fue orgulloso, porque es que a veces el orgullo lo camuflamos con miedo. Ojo con esto. A veces el orgullo es un camuflaje de miedo. Es que tengo miedo. No es que tengo orgullo ante ti porque no te quiero obedecer. Ojo con eso. Entonces, a veces pasa, como en esta semana que el Padre me probó y nunca, la verdad, me ha pasado algo tan fuerte en los años que llevo sirviéndole a mi rey, que por un momento yo dije, no lo voy a hacer. Y después, cuando en la noche vuelve y me dice, es que yo te hablé, fue a ti. Me sentí, dije, Padre bendito, guarda mi corazón de nunca desobedecerte y que tú quites el llamado por una incredulidad. Entonces, ¿qué pasaría si el Padre te llama y te dice, ve y ministra a esta persona que está endemoniada? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú crees que el Padre te va a decir si estás preparado o no? No, te va a impulsar a hacerlo. ¿Cómo sabemos que tenemos un don o tenemos la autoridad puesta por Yahweh? Él va a poner ocasiones como Moisés para demostrarte que eres llamado por Dios. El mismo Yahweh va a poner personas, situaciones, ocasiones para decirte, sí, te estoy colocando a ti. Entonces no huyas. Te está colocando un enfermo para que uses el don de sanidad y no lo haces. Te está colocando un endemoniado y no lo haces. Te está colocando una persona para que le des una palabra de ciencia profética y no lo haces. Entonces, ¿cómo quieres ganar autoridad? ¿Usted ha visto que en una persona cuando está en un currículo, qué es lo que le miran? ¿El título o la experiencia? A un siervo, ¿qué le miran? ¿El título o la experiencia? ¿Cómo yo sé que mi siervo tiene autoridad para sacar demonios? Porque ha echado demonios. ¿Cómo yo sé que tiene el don de profecía? Porque ha profetizado y se ha cumplido. Pero si usted no ejerce absolutamente nada, ¿cómo sé quién eres tú en el reino? ¿Cuántos demonios has ministrado? ¿A cuántos enfermos has orado? ¿A cuántos les has dado una palabra de ciencia y revelación? A ninguno. Entonces, ¿quién eres tú en el reino? ¿Qué hoja de vida tienes espiritual? ¿Qué legado tienes? ¿Te lo has ganado? Vuelvo y te digo como a Moisés. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Eso te estoy enseñando hoy. Jefferson, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. 5 euros. Pero en esas manos, si se dejan usar, tienen mucho poder. ¿Estamos entendiendo la revelación?
Moisés, ¿qué tienes en tu mano? No, un palo. Por eso un joven en los días que hicimos la caminata, yo les dejo a ver si ellos captan y piensan. Yo les hice un simple ejercicio. Y alguien iba adelante con un palo. Y yo les había dado la orden que todos fueran detrás mío. Para enseñarles que siempre hay una autoridad puesta por Yahweh que va adelante. Y no la cogió. Y el chino iba adelante con su palo. Y tras el hecho le pregunto, ¿usted sabe qué significa eso? Sí, que yo voy con una vara y un callado. Y le dije, uy, usted tan valiente, hermanito. ¿Ya se siente con ese nivel? Sí. Y yo lo seguía provocando a ver si entendía la Torah. ¿Usted ya es tan berraco para llevar ese legado? Sí. Y yo, uy, tremendo. O sea que usted me ganó a mí. ¿Usted es mayor que yo en el reino? Me dijo, no. Le dije, pues usted me está desafiando a mí. Entonces hay cosas que no se pueden desafiar de la autoridad, porque la autoridad no se gana de la noche a la mañana. Y la autoridad no te la otorga cualquiera, te la otorga el mismo Yahweh. Entonces aquí, ¿qué le estaba diciendo? Le estaba buscando el enojo al padre, porque no quería asumir la autoridad que el padre lo había puesto. Entonces tenemos que tener cuidado con el orgullo, con los pensamientos, con las actitudes incorrectas cuando el Eterno nos otorgue un ministerio, un llamado. Tener cuidado de enfrentarnos contra el mismo Yahweh para que se pierda la autoridad. ¿Por qué se pierde la autoridad? Por no escuchar a tiempo, por no obedecer a tiempo. Primera de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace en Elohim tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia de la voz de Yahweh. He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué va a hacer el Padre para probar tu autoridad? La obediencia, Shema. Tenga cuidado, mire, vuelvo y le digo, cuando usted esté en un hospital, cuando usted esté en el bus, cuando usted esté en su trabajo, en su colegio o donde usted quiera, tenga cuidado cuando el Padre le está dando una orden. Ve y háblale esta palabra a esta persona. No, pero Padre, pero es que es... Ve y háblale. Ahí es cuando Él está viendo tu Shema, si eres apto o no para Él confiar en ti. Porque si no somos fieles en esas pequeñas cosas, imaginémonos si nos manda a los gobernantes o a lugares altos a ir a confrontar. Entonces siempre ten al Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo es para la congregación o para afuera? En todo tiempo, en 24 horas, 7, tenemos que estar dispuestos a lo que el Padre ordena, dispuestos a la voluntad de mi Padre. Si el Padre te manda a golpear al vecino, a llevarle una palabra, ¿tú qué vas a hacer? En el bus, ¿usted no le ha pasado en el bus? Que el Padre le dice, hágale a esa persona, ten compasión de esa persona. ¿Y usted qué hace? Mañana. ¿Será que mañana va a estar esa persona en el mismo bus? Es más, usted le pone señales a Dios. Si esa persona mañana vuelve y se sube al mismo bus, es porque tú quieres que le hable. Y mañana no volvió y se subió nunca. Era el día que le tenías que dar el mensaje. Porque nosotros somos perfectos de poner excusas a la voluntad de nuestro Rey. Por eso Gálatas 1:10. Porque busco el favor de los hombres o el favor de Yahweh. O me esfuerzo por agradar a los hombres o por agradar a Yuhei Bajei. Entonces, para tener autoridad, ¿cuántos anhelamos tener autoridad espiritual? ¿Cómo se hace? Primero, con humildad y sujeción. ¿Qué tuvo Moisés que pasar? Proceso por humildad y sujeción. Sin humildad y sujeción, tú no vas a tener nunca autoridad espiritual. Toda persona que se revela con autoridad no tiene autoridad puesta de Yahweh. Moisés pasó por el proceso, primero, del mismo faraón, segundo, por su suegro, Yetro. Se sujetó, se fue formado, pasó por un proceso. Entonces, ¿cómo usted sabe que alguien es puesta por Yahweh? Porque tiene corazón moldeable, corazón sujeto, corazón dispuesto a ser guiado por otro también. Usted dice cuando alguien le dice, es que ese siervo o esa sierva
¿cómo me va a guiar a mí si también se equivoca? Usted nunca desafía ninguna autoridad. Si el Padre la puso ahí, el Padre se encarga de corregirla. Pero usted tenga un corazón enseñable, un corazón humilde, que el Padre se va a encargar de darle autoridad a usted también a futuro. Lucas 22 dice, y hablará diciendo, dinos. ¿Se acuerda cuando decía, con qué autoridad haces estas cosas? ¿O con quién es el que te ha dado esta autoridad? Están enfrentando a los fariseos a Yeshua, porque la autoridad que venía de Yeshua no viene de carne humana, sino del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que te va a ungir para tener autoridad? El Espíritu de Dios. ¿Cómo? Pagando precio con ayuno, oración. Entonces, si tú quieres tener autoridad, tienes que estar bajo cobertura espiritual, tienes que tener relación, intimidad, ayuno y oración para poder tener la libertad de ser ese siervo y esa sierva. ¿Alguien que no esté bajo autoridad puede ministrar? No. No. ¿Alguien rebelde puede? Por eso, ¿Satanás puede echar fuera a Satanás? Un corazón rebelde, un corazón orgulloso, ¿puede ministrar los dones del Espíritu Santo? Olvídese de eso. Ministra un poder engañoso, un poder satánico, pero el Espíritu Santo no puede morar en un corazón rebelde. Por eso cuando alguien se acerca y dice, y es soberbo, y es altivo, y es arrogante, yo no confío en la persona. Porque si esa persona, aún teniéndote a ti, es así, ¿cómo será con las demás personas? Si es soberbo y altivo con la autoridad, ¿cómo será con las almas que el Padre le entregue? Si es arrogante con la misma persona que lo está formando, ¿cómo será arrogante con las ovejas que el Padre le va a confiar? ¿Usted cree que alguien arrogante y soberbio no puede confiar? No, hermano. Porque si es orgulloso con sus cabezas, ¿cómo será con el pueblo? Si con lo que ve es arrogante, ¿cómo será con los demás? Entonces hay personas que dicen, no, yo me sujeto a Yahweh y ya. Y Yahweh me respalda y Yahweh está conmigo. Satanás no puede echar fuera a Satanás. Que los demonios lo respalden, yo sí creo. Que un espíritu engañoso esté contigo y te respalde, es otra cosa. Por eso, tengamos cuidado de qué viene y qué espíritu viene. Por eso cuando dice acá, Mateo 7, 20, 23, así que pues, por los frutos los conoceréis. Todo el que me dice, Adón, Adón, entrará en el reino de los Shamalim, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Adón, Adón, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre no hicimos muchos milagros? Entonces les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores o transgresores de Torah, dice el texto original. Entonces, alguien que no es humilde, alguien que no tiene santidad, alguien que no guarda mandamientos, alguien que no cumple los estatutos del Padre, ¿tiene autoridad espiritual? ¿Alguien que no se sujeta tiene el Espíritu Santo? ¿Quién es el dueño de la rebelión? ¿Quién es el dueño de la rebeldía? Del orgullo. Entonces, a mí no me vengas a decir que tú tienes al Padre si eres orgulloso. Y no me vengas a decir que tienes dones del Espíritu Santo si eres rebelde. Porque eres un endemoniado con un lugar y un título, mas no eres alguien del Espíritu. Por eso, si usted le va a ver a Moisés, ¿cuál era la característica más grande que tenía Moisés? La humildad y el amor. Por eso el Padre depositó en él autoridad para derribar ese principado, porque era un hombre manso y humilde de corazón. Y tenía compasión y tenía ¿qué? Misericordia. ¿Por qué usted cree que Dios no a todos los usa en la liberación? Porque no tienen compasión y misericordia. Porque todos Dios no los usa en la sanidad y en la restauración. Porque no tiene amor y no tiene compasión. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer la diferencia de que el Padre te use o no te use? ¿Qué va a Dios a probar en tu corazón?
la humildad, la compasión y la misericordia. Por eso dice Marcos 16:20. Y ellos saliendo, predicando en todas partes, ayudándoles, el ladrón le dijo: confirma la palabra con señales que le sigan. O sea que una persona que ya es reconocida en el reino, que es el ejecutar, que esa persona tiene una autoridad espiritual. Porque señales le siguen también. Señales le tienen que seguir. Alguien que es religioso, carnal dentro del lugar, ninguna señal le va a seguir espiritual. Si usted no ministra, si usted no es usado, preocúpese. Preocúpese, hermano. Porque quiere decir que usted no tiene autoridad de parte de Yahweh. Usted está aquí, pero no está siendo reconocido allá. Y eso es preocupante. A nosotros, ¿qué nos debe importar? Les hablo a ustedes en esta mañana. Tranquilos, dejen eso. A nosotros, ¿qué nos debe importar? ¿Que estemos reconocidos acá o que estemos inscritos en el libro de la vida? ¿A usted qué le debe importar? ¿Que a usted lo reconozcan en la comunidad o los demonios lo reconozcan y digan: él es hijo de Yahweh, ella es hija de Yahweh? ¿A usted qué le debe importar? Pero ¿sabe qué se nos preocupa más? Que nos reconozcan acá. Y eso es fácil. Usted agrade a todo el mundo y a todo el mundo lo tendrá feliz. Usted sirve en el humano y a todo el mundo usted lo tendrá feliz. Pero que usted le digan: eres reconocido y temido por los demonios. Uy, hermano, eso se gana con ayuno, oración, ganar almas, compasión, misericordia. Entonces yo le digo una cosa: ¿cuál es el anhelo mío verdadero de servirle al Padre? ¿Cuál debe ser la intención de servirle al Padre? Por eso cuando usted ve a alguien que se pone bravo, cuando no lo colocan en un lugar visible, es porque su intención no es sincera. Su intención es estar ocupando el lugar para que los hombres lo vean. Pero no le importa las almas, no le importa lo que su Padre le importa. ¿Ustedes saben cuando a alguien lo quitan de un lugar, cómo se pone? Orgulloso, bravo, se enoja. Dice: no, es que los pastores son injustos, no me pusieron, ¿Usted qué está buscando? ¿La posición de un lugar o la posición de su reino? Porque si te importara eso, a ti no te afanaría el lugar donde estás sirviendo. A ti no te importaría el título con que estás dentro de la congregación. A ti te importaría más ganar almas para tu rey, para demostrar que eres verdadero hombre y mujer del Eterno. ¿Esa es tu preocupación? ¿Se ha visto cuando alguien se sienta? ¿Cómo es la reacción? Se aira, se enoja, se vuelve orgulloso, se vuelve orgullosa, se vuelve rebelde. Y uno dice: entonces, ¿cuál es la intención de estar aquí? ¿Un título? ¿Una posición con los hombres? ¿O tocar el corazón del Padre? Porque que tengo yo pensamiento, estar allá o acá, no me hace grande. Lo que me hace grande es lo que hago para mi Padre, hermano. Porque usted estar aquí o allá no te hace siervo. El que te hace siervo es las almas que tú ganas para el Padre. Si tú no ganas almas, no eres nadie para el Padre. Sinceramente no eres nadie. Estás en un lugar, estás en una posición, pero no estás afectando el reino para nada. Porque si afectaras el reino, entonces las almas se verían afectadas alrededor. Cuando una persona está en un lugar, en un trabajo, en un colegio, en una universidad, si usted no afecta alrededor donde usted está, es como si nosotros hubiéramos estado aquí en Soacha y no hubiéramos ganado ni un alma con su pastor, no seríamos nadie acá. Pero nosotros, el día que Dios nos mueva, llevamos ya un legado en el reino. Y el Padre eso me lo decía esta semana. Entonces yo te hago una pregunta: ¿cuánto tú llevas en el sector que estás? ¿Cuánto llevas en la empresa que estás? ¿Cuánto llevas en el lugar que estás y qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Cuántas almas has ganado? ¿A cuántas les has predicado?
¿Cómo quieres tener autoridad si no ganas almas? Porque yo que tengo claro, Moisés estaba ganando autoridad porque iba a liberar todo un pueblo. ¿Y se vio? ¿Y qué tenía? Una vara. ¿Y tú qué tienes? ¿Y qué has hecho? No, es que sé cantar. ¿Y eso qué? Sé danzar. ¿Y eso qué? ¿Usted cree que al Padre le impresiona eso? Eso es una añadidura. Hasta en el mundo danza mejor, canta mejor. ¿Cantantes? ¿Danzores? Pero ganadores de almas. Mira el que está a su lado, dígale, con los dedos de las manos. Entonces la autoridad es para ganar almas, hermano. Para quitarle al enemigo lo que le pertenece al Padre. Que esa autoridad es gobernar y tener la habilidad de ejercer un poder. Pero para mandar o para ganar. Para ganar. Entonces, si queremos esa autoridad de parte de Yahweh, algo que tenemos que cambiar es el concepto de para qué tenemos los dones, para qué tenemos un ministerio y para qué estamos acá. Porque si yo te hago una pregunta, ¿tú tienes autoridad del reino? ¿Eres reconocido por los demonios? ¿Has afectado el reino espiritual a favor de otras almas? Si los demonios te ven, ¿tiemblan o son tus amigos? ¿Quién eres tú en el reino espiritual? ¿Cuántos años llevas aquí y qué autoridad has ganado? Porque, hermano, usted ha sido muy bien entrenado. Usted no podrá decir que no ha sido entrenado. La diferencia ha sido, es que usted no ha querido ganar autoridad espiritual. Usted se ha acomodado a una silla con letra, queriendo mostrarse a los demás, a los hombres, mas no a nuestro rey. Y ahorita viene una prueba para la congregación. Dios va a promover a los que se han ganado el reino, no a los que se han ganado un lugar o algo en la carne, hermano. Dios va a empezar a sacar, enviar a los verdaderos hombres y mujeres de Yahweh, pero a los carnales los va a dejar en la misma posición. Y vas a pasar años y vas a mirar y vas a decir lo de Moisés. ¿Por qué no lo enviaste? Envíalo a él, no a mí. Que se ha puesto él, yo no, yo me quedo aquí, tranquilo, cómodo, relajado, porque no quiero tener autoridad espiritual. Y entonces va a pasar el tiempo y tú vas a mirar tu llamado en otros y vas a llorar y vas a decir, ¿por qué no obedecí cuando tú me llamaste? Cuando tú quisiste confiar en mí, y el Padre te va a decir, ya no te necesito, ya no vas a ser usado igual, porque tú desobedeciste mi primer llamado. Ojo con esto, tengan mucho cuidado, porque el Padre no recompensa la deslealtad, la infidelidad. Dios no te va a recompensar tu desobediencia. Jamás esperes que Dios te recompense igual. Porque va a decir, no me quisiste servir cuando te llamé y ahora sí me quieres servir. Cuando te promoví tú no quisiste hacer mi voluntad y ahora sí quieres hacerlo, ya no. Dale lugar a otro, porque ya tu lugar ya no es igual. La confianza hacia el Padre, como los humanos pierden la confianza, ¿usted cree que Dios no pierde la confianza en uno? Si alguien te falla y es desleal contigo, ¿tú qué? ¿Vuelves a confiar igual? Se perdona, pero no se confía igual. Si eso lo hacemos nosotros, ¿cuánto más nuestro Padre que es santo? ¿Cómo el Padre le va a volver a entregar un ministerio a alguien que le fue desleal con lo primero? ¿Usted cree que Dios la va a volver a mirar de la misma manera? Sí te perdona, sí vuelve, pero no te vuelve a confiar lo mismo que te iba a confiar al inicio. Porque ¿quién era el que tenía que hablar? ¿Quién era el que tenía el llamado a confrontar al faraón? ¿Moisés o Aarón? ¿Y el Padre volvió a entregar ese legado? Sí lo usó, y por misericordia en gran manera, pero no le entregó la misma situación
del inicio. Tengamos mucho cuidado con el corazón. Tengamos mucho cuidado con el orgullo. Porque tú no te revelas a nosotros, tú te revelas a mismo Yahweh. Cuando Dios te envía y te pone una tarea y tú eres desleal y tú no haces la voluntad del Padre, ¿contra quién tú te estás enfrentando? Contra el mismo Rey. Por eso, para cuidar el llamado y el legado, todo el tiempo yo tengo que tener Shema, humildad, obediencia. Padre, tú quieres esto de mí, aquí estoy. Tú quieres esto de mí, aquí estoy. Al momento que el Padre te lo ordene, cuando Él te lo ordene y como Él te lo diga. Y serás persona del reino de autoridad. ¿Tú quieres eso? Amén. ¿Solo 3? Uy. ¿Solo 3 quieren eso? Porque hay una gran diferencia de ser reconocido en el reino y ser reconocido en la tierra. ¿Cualquiera puede ser reconocido acá en la tierra? Claro, sí. Pero ser reconocido allá en los Shamayim, no todo el mundo se gana eso, hermano. Entonces, la intención de nuestro ministerio tiene que cambiar en este tiempo. La intención de servirle a nuestro Rey tiene que cambiar. Porque el Padre te va a preguntar y tú le vas a decir, ¿qué te di? Una vara. ¿Y qué hiciste con esa vara? Si miramos cuando vamos estudiando, avanzando el llamado de Moisés, ya te di algo, ya te di unas herramientas, ya te di un llamado, ya te di unos dones. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿O alguno aquí no le ha dado Dios nada? Levante la mano, el que Dios no le ha dado nada. Que me digan, Dios no me ha dado absolutamente nada, yo no sé ni qué, ni por qué estoy congregándome aquí. ¿Sí? ¿Hay alguno así aquí? Entonces levante la mano al que Dios le ha dado algo. Ah, bueno. Levántela bien. Entonces usted está como Moisés. ¿Qué te ha dado? Una vara. Una vara. Algo tienes. Y con eso vas a hacer algo muy grande si tú lo haces. No me pidas más, porque no te voy a dar más. A Moisés le dijo, no, fuera que le voy a dar una vara, le voy a dar un caballo, le voy a dar esto, le voy a... No. Le dijo, con esa sola vara vas a enfrentar, con esa sola vara vas a conquistar, con esa sola vara vas a hacer. Tú verás si me crees o no me crees. Tú verás si te dejas usar o no te dejas usar. Es tu decisión, no la decisión del rey. Porque ahí, de ahí para allá, ¿qué tuvo que hacer Moisés? ¿Salir? ¿O se quedó siendo más entrenado? Y ahora la pregunta es, ¿por qué nosotros queremos tantas escuelas para servirle al Padre? ¿Por qué queremos conocer tanto de Él si con lo poco que conocemos no hacemos nada? ¿Se ha hecho esa pregunta a usted? ¿Por qué queremos ir más allá a provocar a ir a nuestro Rey? Porque entre más el Eterno se nos revele, entre más conocimiento, más juicio va a haber para tu vida y para mi vida. Porque entre más Dios se te revele, más cuentas te va a pedir de lo que sabes. Hermano, eso no es un juego. Las escuelas no es ir a llenar un cuaderno, saber la letra de no sé qué, llenar chévere, no sé qué. Y después el Padre te dice, ¿y eso con que conociste, qué hiciste para mis almas? Con ese estudio que recibiste, ¿qué hiciste con eso? ¿A cuánto les discipulaste? ¿A cuánto les enseñaste de mí? Te va a pedir cuentas de esas escuelas, no te olvides. Cuando usted está en la escuela, debería temblar. Porque esas escuelas no es para ti, es para las almas. Y entonces el Padre te dice, ¿te acuerdas cuántas escuelas tuviste, Pablo? Y de todas ellas, ¿qué enseñaste? No, a ninguno. Siervo inútil. Desechado eres porque no hiciste nada con el conocimiento que te dio. Hermano, eso es delicado. Es más delicado estudiar tanto y en tener tanta revelación porque el Padre va a pedir más cuentas. Entre más nivel espiritual tú sepas, entre más Dios te dé conocimiento, más temor deberías tener de lo que sabes. Porque cada vez que vengas a escuela,
el Padre te está viendo sentado acá. Cada vez que estés aquí en Shabbat, el Padre te está viendo, que te está hablando, te está enseñando, te está instruyendo, y tú no estás haciendo absolutamente nada con eso. Y entonces ya llegará un día y una hora que el Padre te va a decir, todo lo que escribiste en ese cuaderno, ¿para quién lo escribiste? ¿Para ti? ¿Tan ególatra eres de ti mismo? ¿Que lo único que te importa es saber tanto para nada? Hermano, yo sí algo le tengo temor a las escuelas, es saber que el Padre me va a pedir cuentas de cada cosa que conocí. De cada estudio que hice, Dios me va a pedir cuentas a cuánto se lo pude enseñar. ¿A cuánto le enseñé lo que el Padre me enseñó? Es más, para ganar un alma se necesita revelación o amor. Amor. Usted cuando va a la calle y le pregunta, le dice, ¿usted se sabe el alefato y se sabe todas las letras hebreas? ¿O qué le va a decir? Yeshua hizo esto conmigo. Yeshua me sacó. Yeshua me restauró. Y yo quiero que tú conozcas al Yeshua que yo conozco. ¿Para eso se necesita semejante revelación? Ahora, si el Padre te preguntara en este día, ¿cuántos estudios has tenido? ¿Y de cuántos has dado fruto de eso? Creo que comenzaron la escuela de maestros. Y si hay que ser maestro, mayor doble condenación hay. Hermano, eso no es un juego. Porque es que yo no estudio para mí, yo estudio para las almas. Yo no me levanto a orar por mí, yo me levanto a orar por un campo espiritual para otros. Yo no me levanto a ayunar para orar por mi necesidad para que me llegue plata. Yo me levanto a ayunar cuántas almas necesitan de mi oración. ¿Eso está pasando en tu vida? Y es más, los que ya están discipulando, ya están orando, ayunando por esas almas. Ya están levantándose a madrugar, o en la noche, o a la hora que usted quiera, clamarle por ellos. Los maestros de niños. ¿Cuántas almas, cuántos niños necesitan de la sanidad del alma? Los que están de misioneros con mayor vera, porque se están yendo a enfrentar a las tinieblas de un territorio. Entonces, ¿a qué estamos enfrentándonos? ¿A lo literal o a lo espiritual? ¿Y cómo lo estamos haciendo? ¿De qué manera lo estamos haciendo? Y si Satanás a usted se le ha levantado, pregúntese por qué. Pregúntese por qué. ¿Y para qué el enemigo lo está atacando a usted? Porque a veces todo lo vemos muy literal. ¿Entendimos lo que el Eterno nos está hablando en esta mañana? Así que nos despedimos y le damos gracias al Eterno.